Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todas las personas que nos ven a esta hora de la tarde. El sector empresarial siempre ha sido estigmatizado, sobre todo por parte del Ejecutivo Nacional, como responsable de parte de la crisis económica que se vive en el país. Y cuando hablamos de esta triada, el Ejecutivo, la empresa y el trabajador, tal vez es el trabajador el que está en el medio de estas dos fuerzas de poder, el que percibe aún más las situaciones de la crisis económica de Venezuela. Recientemente en este espacio estuvo el ministro del Trabajo y él aseguraba acerca de la solicitud que hubiese realizado Fedecámaras hace tiempo a la OIT de que enviara una comisión a Venezuela para hacer una evaluación de los trabajadores en el país, de que esta comisión nunca vino a Venezuela. ¿Cuál pudiera ser la razón por la que esta comisión de la OIT no vino al país y cómo se pudiera calificar hoy la fuerza laboral de Venezuela? Fíjate, la situación Fedecámaras desde el año 2003 introdujo una cantidad de denuncias en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Recordemos que en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se reúnen todos los países del mundo, todas las representaciones sindicales del mundo y todos los empleadores del mundo. Es una organización típicamente tripartita que pertenece a las Naciones Unidas. Nosotros hemos venido denunciando en el transcurso de los años varios convenios que se han violado. Convenios de, por ejemplo, los más claros de aprobación del salario mínimo, donde tú tienes que aprobar en los países los salarios mínimos con el consenso de los trabajadores y de los empleadores para que el salario no pierda el poder de compra como se ha perdido en Venezuela. Aquí se han dado aumentos unilaterales que no han acompañado con políticas económicas que permiten que no se pierda eso. También está prohibido en el marco de la OIT que tú ataques a líderes empresariales o a líderes sindicatos, que tú expropies empresas, que tú hagas persecución al liderazgo sindical o empresarial. Todas esas normas se han venido documentando y se originó una primera misión de alto nivel que vino en enero del 2014. En esa época la misión estuvo aquí una semana, se reunió con diferentes factores sindicales, con factores empresariales y también con el Estado y sacó una cantidad de recomendaciones de retomar el diálogo social en el país que el gobierno, por cierto, ninguna de esas recomendaciones las cumplió. Eso originó que nosotros siguiéramos enfatizando el tema de la queja y en el mes de noviembre se aprobó una nueva misión que venía el 29 de enero de este año. Pero lamentablemente esa misión estableció una agenda donde ellos querían reunirse con todas las tendencias que ellos consideraban convenientes, afines al gobierno no, y el gobierno quiso imponer una agenda que nada más fue con personas vinculadas al gobierno. La misión consideró que no estaban dando las condiciones y la suspendió. ¿A qué llevó eso? Que ahorita, el pasado 21 de marzo, en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, se sometió a consideración la aprobación del artículo 26 de la OIT, que es lo que se llama una comisión de investigación, una comisión de encuesta, que es la máxima penalidad que puedes tener para un país que lo sometas a una investigación por incumplimiento. Este artículo se ha aplicado únicamente 12 veces en los 99 años de historia de la OIT y es la segunda vez que la solicitan los empleadores. Se aprobó en casos tan emblemáticos como en Polonia, cuando estaba Lech Walesa, se aprobó solicitado por los empleadores en el caso de Nicaragua, cuando estaba el gobierno sandinista antes de Violeta Chamorro, y ahora fue aprobado para Venezuela en vista del deterioro grande que hay en el diálogo tripartito en el país. ¿Qué consecuencias tiene la aplicación de esta sanción? Bueno, ahora el siguiente paso, ya que aparte de ser una sanción moral que pone a Venezuela bajo el ojo crítico de todos los órganos internacionales por el incumplimiento del diálogo social, se establece una comisión de tripartita de 3 miembros, uno que escogen los trabajadores, uno que escogen los países y otro que escogemos los empleadores, y esa misión se tiene que apersonar en Venezuela sin necesidad de tener la aprobación del gobierno nacional, sacar un informe que se lleva al seno de nuevo de la Organización Internacional del Trabajo para que el gobierno empiece a cumplir las normas. Si eso no sucede, pueden venir normas adicionales o penalizaciones internacionales, como a llegar hasta los tribunales internacionales por incumplimiento de los derechos laborales y empresariales en el país.
Se habla mucho del impacto de las sanciones en el marco de la situación económica local. Hay algunos analistas que hablan de la posibilidad de un aislamiento de Venezuela desde el punto de vista financiero. Ya el canciller de la República, Jorge Arreaza, incluso asomaba la posibilidad de que Estados Unidos estuviese evaluando un embargo petrolero al país. ¿Cuál es el impacto de estas sanciones para el sector empresarial? Esta semana el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, anunciaba también nuevas restricciones con empresas panameñas. Estamos en víspera de un proceso electoral que parece estar marcado por esta palabra, sanciones. ¿Cuál es el impacto? Lo que hemos visto nosotros hasta ahora principalmente son sanciones personales, sanciones dirigidas de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, a personas donde ellos no consideran que es apropiado que tengan activos o que tengan actividades comerciales en sus países. Nosotros consideramos que cualquier país tiene el legítimo derecho de escoger quiénes pueden visitarlos, por eso hay visas, y quieren poder tener negocios en esos países. Y ellos han hecho una lista de personas que están en riesgo de tener activos por el lado de la corrupción o por el lado del narcotráfico. Esas son sanciones muy puntuales. Hay otra sanción que la dio Estados Unidos para transacciones vinculadas con PDVSA, que también no afectan ni la parte humanitaria de medicinas ni alimentos, pero también van dirigidas a tratar de controlar el flujo de capitales, que a veces es muy opaco alrededor de las operaciones de PDVSA. Esas no han tenido un impacto ya directo sobre esas personas. Preocupa en el caso ahorita de Panamá que en vista de esas sanciones, sobre todo las europeas, la de Canadá y Estados Unidos, Panamá, que es un centro financiero importante, toma unas precauciones sobre personas que ya han sido nombradas en las otras sanciones y les pone limitaciones para que tengan actividades comerciales en Panamá. Y lamentablemente el gobierno nacional toma una represalia y prohíbe y cancela los vuelos de Copa, que quizás es el caso más emblemático. Y eso profundiza el aislamiento que está teniendo Venezuela del resto del mundo. Ya el 75% del tráfico aéreo del país se ha ido del país. Todas las líneas internacionales se han ido progresivamente. Y Panamá, a través del Hub de las Américas, que ya tienen en la ciudad de Panamá, era una fuente importante de flujo de comercio y de turismo para dentro y para fuera del país. Nada más Copa maneja 5.400 asientos semanales por los vuelos que tiene a través de la isla de Panamá. Y ahora, lamentablemente, Panamá toma una represalia y afecta a las líneas venezolanas. O sea que estamos afectando ahora Panamá, que maneja el 60% de los asientos, las empresas venezolanas manejaban el 40% de los asientos y nos quedamos encerrados más en el país sin posibilidad de promover el turismo y promover los negocios y crear la confianza para inversión que es tan necesaria en Venezuela. Se está hablando de manera extraoficial de una inflación anualizada que estaría rondando el 8.878%. Hay unas nuevas distorsiones en la economía local en torno al manejo del dólar paralelo, porque ya ahora no se hace a través de una página que era ilegal y que sigue siendo ilegal, sino que ahora hay un promedio de distintas páginas. ¿Cómo está manejando esto el sector empresarial y cuál pudiera ser la solución a esta crisis que está afectando a todos los venezolanos? Mira, la única solución que tiene este problema, como nosotros lo hemos planteado en forma reiterada, es modificar el modelo económico del socialismo del siglo XXI, poder ir a un mercado libre, cambiario, donde se trancen las divisas, donde el Banco Central asuma su control constitucional de manejar el sistema cambiario, el sistema monetario del país, que en este momento no lo controla, que tú puedas tener cifras reales y confiables emitidas por el Banco Central, que hoy no la dan, y eso no origina credibilidad en el mercado. Entonces, cuando tú tienes la opacidad, cuando tú no tienes una oferta de divisas oficiales en el mercado, hay un DICOM que prácticamente no transa nada para el tamaño de la economía venezolana y solo ha servido para devaluar la moneda oficial y que el Estado reciba más bolívares a cambio de esos dólares. Y entonces, al final del día, el mercado, cuando tú tienes una opacidad tan grande, se pone más complejo en su manejo, porque no hay certeza y el valor del dólar
termina siendo lo que alguien esté dispuesto a pagar por él y alguien esté dispuesto a recibir por él. Y eso lamentablemente crea grandísimas distorsiones, crea grandes incertidumbres en el mercado y afecta a las estructuras de costo de todas las empresas. La dolarización como propuesta, así como la está haciendo el asesor económico del candidato Henry Falcón, Francisco Rodríguez, ¿sigue siendo una alternativa para la economía nacional? Mira, el tema de la dolarización es un tema muy complejo y no es una solución salomónica, no es una solución a todos los problemas que tiene el país. Los países que se han ido a la dolarización es una etapa final después que tú estabilizas la economía, después que tú corriges todos los desequilibrios que hay en la economía nacional. No es que vas a la dolarización de inmediato, porque tú tienes que corregir los desequilibrios monetarios, los desequilibrios cambiarios, los desequilibrios fiscales, y después los estados llegan a la conclusión, yo no soy capaz de controlar mi economía, yo me dolarizo. Pero eso tiene un impacto muy, muy importante que no se toma en la consideración de la propuesta del señor Francisco Rodríguez, que cómo queda el nivel de competitividad de los diferentes sectores, porque a qué tasa de cambio tú vas a unificar la moneda, a qué tasa de cambio, cuál es el nivel de competitividad del sector agrícola, del sector industrial, del sector turismo, de los salarios de los empleados y los trabajadores. ¿Cuál es la tasa de equilibrio que se llega ahí para que tú no termines de afectar y no te crees un chaleco de fuerza como le sucedió a Argentina? Tuvo una economía dolarizada y tuvo que salir de ella. Ecuador tiene una economía dolarizada y tiene fuertes problemas de competitividad. Entonces, no es la panacea de las soluciones, no es la única solución que hay y hay que verla con muchísimo cuidado. El desabastecimiento sigue siendo un problema en los anaqueles venezolanos. ¿Cómo regularizar el mercado local? La única solución que hay es para aumentar la oferta, eliminar los controles de precios que hacen que los productos que se fabrican a pérdida desaparecen de los anaqueles porque nadie puede producir a pérdida, y esa situación, en vez de solventarse, se está empeorando lamentablemente. Este mes de abril, el 15 de abril, comienza el proceso de siembra del principal periodo de siembra de maíz blanco, de maíz amarillo, de sorgo en el país, y no hay semillas a esta época del año. No hay cómo sembrar, no hay fertilizante, no hay agroquímicos. ¿Cuál es la causa fundamental de eso? Que el gobierno expropió Agroisleña, la convirtió en Agropatria, después creó Agrofan, ahora creó un monopolio de todo el sector agrícola y no le da los insumos a los agricultores. Eso lamentablemente va a agravar el problema de abastecimiento. Tenemos fuertes problemas en el campo, por ejemplo, por el tema de la escasez de billetes. No se le pueden pagar las labores de campo a los agricultores porque eso se les paga en efectivo, no están bancarizados. Si tú estás en el llano no hay agencias bancarias. Si estás en el sur del lago, tú tienes que pagar en eso en efectivo. Y cuando tú tienes que pagar 1 millón de bolívares, por decir, tienes que salir el agricultor, el ganadero o el que tiene la finca a buscar efectivo por los pueblos y normalmente los tiene que pagar al doble su valor, al triple su valor. Son cosas insólitas que parece que un país no las pudiera vivir, pero la estamos viviendo en Venezuela, y todo eso termina afectando el precio del producto y todo eso lo terminamos pagando en el anaquel con la escasez de productos que tenemos y con los precios elevados que se consiguen. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes y saludos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.